El primer clic fue casi imperceptible. Marcos, un joven curioso de 22 años y obsesionado con lo oculto, había pasado horas navegando por foros.onion, adentrándose en páginas que la mayoría de los usuarios normales no siquiera podían imaginar. Satan apareció como un nombre susurrado entre hilos polvorientos, acompañando reseñas vagas y escalofriantes. No es un juego, es un espejo. Nadie sabía quién lo había creado, y cada enlace activo parecía un riesgo, pero la atracción de lo prohibido pudo más que su miedo. Descargó el archivo en una máquina virtual aislada, convencido de su seguridad digital. El inicio fue casi risible. Un avatar pixelado en un laberinto subterráneo, con colores apagados y texturas que recordaban a los juegos de los años 80. Marcos movió al personaje con cautela, recolectando pistas, resolviendo acertijos crípticos que hablaban de conspiraciones globales y secretos gubernamentales. La tensión crecía lentamente, las paredes del laberinto susurraban nombres que él no conocía, pero que despertaban una sensación de déjà vu perturbadora. Al principio, pensó que eran nombres de usuarios del foro. Más tarde se dio cuenta. Eran nombres de víctimas reales de crímenes sin resolver. Víctimas que habían desaparecido meses antes de que alguien siquiera hablara de ellas en las noticias. El laberinto comenzó a mutar. El avatar sangraba píxeles al caminar, y Marcos sintió un escalofrío que no provenía de la pantalla. Imágenes estáticas parpadeaban entre los escenarios. Fotos borrosas de abusos, clips que mostraban ejecuciones, todas coincidiendo con noticias recientes, pero con detalles que jamás habían sido reportados públicamente. Intentó pausar el juego. El teclado no respondía. El ratón se congelaba, y un murmullo infantil emergió de los altavoces, aunque cuando giraba la cabeza no había nadie. Una risa aguda y distorsionada llenaba la habitación. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. La cámara virtual del juego enfocó directamente a la webcam de Marcos. El avatar, su reflejo pixelado, giró y habló con una voz retorcida y metálica. «Te encontré, Marcos». La sangre de la pantalla parecía avanzar hacia él, goteando en el borde del monitor, mezclándose con su reflejo en el cristal. Su corazón se aceleró. Intentó apagar la máquina virtual, desenchufar el ordenador. Todo fue inútil. Los archivos personales comenzaron a abrirse solos. Fotos de familia, correos electrónicos privados, hasta un video donde se veía a Marcos durmiendo, grabado la noche anterior. Desesperado, formateó el disco duro. La sensación de alivio duró solo unas horas. Su teléfono vibró. Allí estaba Satan, como una app fantasma que nunca había instalado. Cada actualización traía un nuevo nivel, y con cada nivel, recuerdos personales y secretos más oscuros aparecían en el juego. Momentos de su infancia, errores ocultos, vergüenzas que jamás había compartido. Amigos que lo visitaban, escuchaban el sonido de teclas y risas infantiles en habitaciones vacías. Uno terminó en el hospital tras un colapso nervioso al ver al avatar moviéndose solo, como si controlara toda la casa. Con el tiempo, Marcos entendió algo que heló su sangre. Satan no era un juego para jugar, era un sistema de control psicológico, un espejo digital que absorbía los pecados de quien lo ejecutara. Cada acción suya, cada miedo, cada error moral quedaba registrado, transformándose en nuevos niveles del juego, un laberinto interminable donde él mismo se convertía en monstruo. Intentó huir, desconectar internet, destruir dispositivos, pero el juego se replicaba solo, extendiéndose como un virus. Cada habitación, cada espejo, cada pantalla era parte del laberinto. La paranoia se apoderó de Marcos. No podía dormir, no podía salir sin sentir que alguien, o algo, lo seguía. Satan no necesitaba la pantalla. Aparecía en sueños, en sombras que parecían respirar detrás de él, en reflejos que distorsionaban su propia imagen. Amigos desaparecían, los archivos de las víctimas se mezclaban con su vida, y la línea entre realidad y juego se desdibujaba. Lo entendió finalmente, no había final. El juego no termina, el juego es eterno. El clímax llegó en una noche interminable. Marcos estaba solo en su apartamento, rodeado de pantallas que proyectaban infinitos laberintos pixelados. Su reflejo en cada monitor lo miraba, más humano que nunca. Satan lo esperaba en el centro del laberinto digital, su avatar convertido en monstruo final.
una entidad que absorbía cada pensamiento y recuerdo de Marcos. Entonces, escuchó una última frase, directa, cruel, resonando desde cada dispositivo, como si todas las voces del mundo la repitieran a la vez. Ahora eres tú. El joven dejó de luchar. Sad Satan había ganado. Marcos ya no era un jugador, era un nivel más del juego, una pieza dentro de la máquina, un monstruo que esperaba al siguiente incauto. Y así, en la penumbra de la Deep Web, la leyenda continuaba, arrastrando a cualquiera que buscara la verdad detrás del velo, convirtiéndolos en fantasmas digitales atrapados en su propio horror. Si has llegado hasta aquí, recuerda, no busques Sad Satan, porque mientras lo hagas, él te está buscando a ti. Suscríbete para más historias prohibidas y explora la oscuridad, pero siempre con cuidado, porque algunos juegos no terminan nunca. Marcos pensaba que había tomado todas las precauciones posibles. Ejecutó Sad Satan en una máquina virtual, aislada del resto de su mundo digital, convencido de que ningún daño podía alcanzarlo allí. Pero incluso la distancia virtual no podía contener la maldad que residía en ese código. Al principio todo parecía inofensivo. Un laberinto gris y húmedo, luces parpadeantes y sonidos de pasos que no eran suyos. Movía al avatar con cautela, recolectando notas dispersas que hablaban de conspiraciones y secretos ocultos, y a cada paso sentía un cosquilleo extraño en la nuca, como si alguien lo observase. Las paredes comenzaron a susurrar. Al principio eran nombres vagos, irreconocibles, pero luego se hicieron claros, nombres de personas desaparecidas, víctimas de crímenes sin resolver, con fechas y lugares exactos. Marcos intentó cerrar el juego, pero el cursor se movía solo, el teclado no respondía. El avatar parecía avanzar por su propia voluntad, arrastrándolo hacia pasillos más oscuros, más estrechos, donde los muros goteaban un líquido rojo pixelado que se parecía demasiado a sangre. Pronto aparecieron las imágenes. Fotos borrosas de abusos, videos cortos que coincidían con noticias recientes, pero con detalles que solo podían conocer los perpetradores. Marcos cubrió los ojos, pero el juego no era solo visual. Los sonidos se filtraban en la habitación, risas infantiles, llantos y susurros de voces que decían su nombre. Su webcam, antes apagada, se encendió sola y reflejó la figura del avatar mirándolo fijamente. Entonces, escuchó algo que heló su sangre. «Te encontré, Marcos». Su propia voz parecía salir de los altavoces, distorsionada, mezclándose con la del juego. Desesperado, desconectó la máquina, tiró los cables al suelo, incluso rompió el monitor. Pero la pesadilla no terminó. Al día siguiente, Sad Satan apareció en su teléfono, como una app que nunca había instalado. Cada actualización traía un nuevo nivel, con recuerdos íntimos que él nunca había compartido. Secretos que creía enterrados, humillaciones de su pasado que se volvían obstáculos dentro del laberinto digital. Intentó borrar la app, reiniciar el teléfono, incluso quemarlo, pero al encenderlo nuevamente, allí estaba, como si lo esperara. Los amigos comenzaron a notar cambios. Las habitaciones vacías reproducían sonidos del juego, pasos, risas, susurros. Uno de ellos vio cómo el avatar se movía solo en el monitor de Marcos, como si controlara toda la casa, y colapsó nerviosamente, terminando en el hospital. Cada visita se volvía un riesgo. Incluso el más mínimo descuido, un suspiro, podía activar una nueva escena del juego en tiempo real, mostrando eventos que aún no habían ocurrido, pero que Marcos recordaba con terror. El laberinto creció dentro y fuera de la pantalla. Marcos ya no distinguía la realidad del juego. Cada espejo reflejaba su avatar pixelado, cada sombra se movía con intención. Sad Satan comenzó a modificar su entorno físico. Puertas que antes no existían aparecían de repente, paredes que goteaban sangre, muebles que se desplazaban solos. Intentó dormir, pero los sueños eran extensiones del juego. Caminaba por pasillos interminables, recogiendo recuerdos y pecados, enfrentando versiones grotescas de sí mismo, hasta que despertaba exhausto, con la sensación de haber perdido días dentro del laberinto virtual. Entonces ocurrió la peor de las transformaciones. El avatar dejó de ser un simple píxel. Cada movimiento, cada acción de Marcos era absorbida por el juego, transformándolo lentamente. Comenzó a recordar detalles de su vida que nunca había registrado digitalmente. Traiciones, secretos, obsesiones, hasta sus pensamientos más oscuros.
Sad Satan no solo era un juego, era un extractor de alma digital. Cada nivel absorbía más de su esencia y el avatar adquiría rasgos humanos, miradas llenas de odio y sufrimiento que coincidían con los de Marcos. Una noche, exhausto y sin esperanzas, Marcos se encontró frente a la pantalla. Todo el apartamento estaba silencioso, excepto por los susurros del juego que llenaban la habitación. Su reflejo pixelado lo miraba desde múltiples monitores, cada uno mostrando un nivel distinto de su vida, su infancia, su adolescencia, errores, humillaciones, culpas. Entonces escuchó la frase final resonando en cada altavoz, en cada sombra. Ahora eres tú. El monstruo que había creado Sad Satan no era otro que él mismo, pero transformado, atrapado, perpetuado dentro del código que se expandía más allá de cualquier hardware. Cada acción, cada pensamiento, cada pecado era parte del laberinto infinito. Marcos ya no existía en el mundo físico. Era un nivel más del juego, esperando al siguiente incauto que creyera poder controlarlo. La última imagen que quedó de él fue un avatar pixelado, de pie en un pasillo interminable, con ojos que reflejaban terror absoluto y la certeza de que no había escape. Sad Satan continuaba propagándose, buscando, aprendiendo, convirtiendo a sus jugadores en monstruos dentro de su propio laberinto digital. Y mientras el juego crecía, una única advertencia permanecía: no busques Sad Satan, porque mientras lo hagas, él te está buscando a ti. Si te atreves a adentrarte en lo prohibido, recuerda, algunas puertas nunca deben abrirse y algunos juegos no tienen final. Suscríbete para más historias de la Deep Web, pero mantén tu luz encendida, porque en la oscuridad Sad Satan siempre te encontrará. Echo nunca creyó que su vida pudiera ser reconstruida en la pantalla de un extraño. Aquella noche de verano en 2015, cuando el calor parecía licuar incluso el aire de su habitación, decidió buscar respuestas. Su ex, el único que alguna vez había compartido sus secretos más íntimos, había subido un video a PinkMed. Lo sabía porque el correo que recibió tenía un asunto inquietante. Echo, tu historia está viva. Con un temblor que no podía controlar, encendió su laptop, entró en Tor y pagó la cuota que le permitía reclamar el contenido. Pensó que era la forma de detenerlo, de borrar ese fragmento de su vida. Pero la Deep Web tenía otros planes. Tan pronto como accedió, la interfaz del sitio pareció reconocerla. Los colores del portal se intensificaron, con tonalidades rosas que parecían filtrarse desde la pantalla hacia la habitación. «Bienvenida de vuelta, Echo», escribió el uploader. Era su ex, pero ¿cómo podía saber sobre el lunar en su espalda, la cicatriz de su cirugía infantil? Incluso el nombre que había usado en su primer diario online. La joven sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Cada video que aparecía en la lista parecía estar diseñado solo para ella. Escenas de su vida cotidiana entremezcladas con clips explícitos y deepfakes donde parecía confesar secretos familiares que nunca había contado. Intentó cerrar el navegador, apagar la computadora, desconectar el Wi-Fi, pero cada acción multiplicaba el contenido. Al día siguiente, llegaron correos masivos con enlaces a mirrors del sitio, no solo de PinkMed, sino de otras páginas que nadie había visitado antes. Llamadas de números desconocidos reproducían gemidos grabados, risas cortadas, palabras que solo tenían sentido para ella. Cada intento de huir de la web se convertía en un paso más profundo en su propia pesadilla digital. Con el tiempo, Echo comprendió que PinkMed no era solo un sitio de venganza. Era un organismo vivo que se alimentaba de la vergüenza y del miedo. Cada persona que entraba se convertía en parte de su programación y cada video subido no desaparecía, solo cambiaba de forma. La joven comenzó a recibir mensajes directos que parecían simples chats de moderadores, pero pronto entendió que eran instrucciones. Sigue las reglas, participa, observa, o serás la siguiente historia. Una noche, despertó y vio su laptop encendida. La pantalla mostraba un bucle del video original y una voz sintetizada susurraba: «Únete a PinkMed, sé la estrella». Echo intentó huir, pero al abrir la ventana vio su reflejo en el vidrio del balcón. Era ella, pero sonreía de manera extraña, como si supiera lo que ella misma no recordaba. Cada espejo de su casa comenzó a llenarse de huellas rosadas, manchas que no podía borrar. Los sueños la perseguían. En ellos, su reflejo subía videos de ella misma, mostrando secretos que creía olvidados.
La sensación de estar observada no se limitaba a la pantalla, era total, omnipresente. El ex desapareció poco después, pero dejó un último mensaje en su correo. Ahora eres la moderadora, limpia tu propio desastre. La ironía era cruel. Pink Meth no solo le había robado la privacidad, sino que la había reclutado en su perpetua maquinaria de humillación. No había refugio, ni escapatoria, ni justicia que un sistema tradicional pudiera ofrecer. Borró sus cuentas, sus contactos, su presencia digital completa, y se mudó a un pueblo sin internet. Sin embargo, la sensación de ser vigilada persistía. Las huellas rosadas reaparecían en los espejos, y a veces, al mirar su reflejo, veía cómo subía videos de su vida pasada mientras ella gritaba, atrapada entre mundos que ya no podía separar. Con el tiempo, Echo entendió la lección más dolorosa. Pink Meth no destruye cuerpos, corrompe almas. Cada interacción con el sitio era como una gota de tinta rosa que manchaba la esencia de quien lo tocaba. La venganza se había convertido en adicción, en ritual, en un ciclo interminable que se filtraba por todos los rincones de la existencia. Incluso cuando la pantalla estaba apagada, las sombras de la web seguían allí, acechando, esperando. No había escape. La última noche, antes de caer en un sueño profundo y tembloroso, Echo dejó un mensaje en un pequeño cuaderno. Si alguna vez ves esto, no busques Pink Meth. No mires detrás del velo, la curiosidad es el precio de tu propia disolución. Y mientras cerraba los ojos, los espejos de su habitación comenzaron a empañarse nuevamente, mostrando su reflejo con una sonrisa que no era suya, pero que prometía que la sustancia rosada seguiría, siempre, esperando al próximo que cayera. Después de mudarse al pequeño pueblo, Echo pensó que al alejarse de la red, del internet y de toda conexión digital, podría recuperar algo de normalidad. Las primeras semanas fueron extrañas pero relativamente tranquilas. Caminaba por calles desiertas, saludaba a los vecinos y sentía que el aire fresco le despejaba la mente. Sin embargo, esa sensación de libertad era solo temporal. Al abrir la ventana de su nuevo apartamento, un destello rosado se reflejaba en la persiana, tan fugaz que parecía un espejismo. Al principio lo atribuyó a su imaginación, pero luego comenzaron los pequeños incidentes. La alarma del reloj despertador sonó de manera extraña una noche, con un timbre distorsionado que imitaba voces femeninas y masculinas hablando de cosas que solo ella había contado a su ex. La nevera, mientras la abría, parecía proyectar sombras que imitaban figuras humanas moviéndose detrás de ella. Cada objeto cotidiano se convirtió en un potencial vigilante de su vida pasada. La sensación de que Pink Meth estaba viva se intensificaba con cada día que pasaba. Pronto, Echo notó que la información de su vida no se limitaba al ex o a sus contactos anteriores. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, parecía anticipado por alguien o algo. Por ejemplo, cuando se dirigió al supermercado, un carrito de compras abandonado estaba siempre bloqueando su camino, con un envase de color rosado adentro, como un recordatorio sutil de que no podía escapar. Los correos electrónicos desaparecidos de su antigua vida reaparecían en cuentas que ni recordaba haber creado, con mensajes vacíos que emitían un zumbido bajo apenas perceptible, como si respiraran. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca del pueblo, Echo encontró un libro sin título en la sección de informática. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de capturas de pantalla de Pink Meth, videos y chats, algunos con fechas futuras que no podía explicar. En cada captura, su rostro aparecía, a veces en lugares donde nunca había estado, otras veces interactuando con personas que no conocía. Comprendió que el sitio no solo reproducía su pasado, sino que creaba un presente alternativo, doblando la realidad a su voluntad. Decidió documentar todo, escribir cada detalle en un cuaderno negro. Cada anotación parecía atraer más actividad. Los espejos se empañaban de forma espontánea. Susurros salían de los altavoces apagados, sombras que ella misma proyectaba comenzaron a moverse de manera autónoma. Incluso su teléfono, aunque desconectado, mostraba notificaciones de aplicaciones que nunca había instalado. Una sensación constante de ser observada la mantenía despierta y la paranoia se convirtió en un estado cotidiano. Fue durante una de esas noches que escuchó por primera vez los susurros de Pink Meth fuera de la computadora. Una voz sintética y arrastrada murmuraba su nombre, describiendo acciones que ella pensaba privadas.
Hecho, sabes que no puedes huir. Cada secreto, cada pensamiento, ya es mío. Intentó ignorarlo, se tapó la cabeza con la almohada, pero la voz continuó, incluso imitando el tono de su ex, mezclando recuerdos de su infancia con eventos recientes. Los espejos de su habitación se transformaron en pantallas parciales. Mostraban su reflejo, pero también reflejos de escenarios donde se veía caminando por calles que no existían, rodeada de figuras borrosas que la observaban. Con cada intento de escapar, Pinkmet parecía expandirse más allá de la computadora. Los vecinos comentaban haber visto luces rosadas parpadeando en su apartamento a medianoche, aunque nadie podía explicar qué estaba sucediendo dentro. Un día, al volver del mercado, encontró su puerta cubierta de extrañas marcas rosadas, como si un aerosol digital hubiera atravesado la realidad. Cada trazo parecía un mensaje cifrado, símbolos que reconocía pero que no podía leer conscientemente. La paranoia y el miedo comenzaron a mezclarse con un sentimiento de impotencia total. En un intento de recuperar control, Echo buscó ayuda técnica, contactando con expertos en ciberseguridad y criptografía, pero cada intento parecía inútil. Los expertos afirmaban que nunca habían visto algo así. Archivos que cambiaban de ubicación solos, deepfakes que modificaban la identidad en tiempo real, y un rastro digital que se movía entre múltiples servidores ocultos imposibles de rastrear. Incluso al intentar aislar su laptop en un cuarto sin red ni energía, los fenómenos continuaban, voces, reflejos, incluso el sonido de pasos que no eran los suyos resonando por la casa. Mientras más trataba de huir, más comprendía que Pinkmet no era solo un sitio ni una serie de videos. Era una entidad que utilizaba sus recuerdos y miedos para reconstruir la realidad a su gusto. Su existencia cotidiana se volvió una sucesión de pruebas. Cada sombra podía ser un fragmento del sitio, cada reflejo un mensaje codificado. Ya no distinguía entre lo real y lo digital. Cada interacción, cada pensamiento, parecía estar bajo vigilancia. Una noche, exhausta y temblando, Echo comenzó a soñar que estaba dentro de Pinkmet. Los videos de su vida se reproducían en paredes infinitas, y una multitud de versiones de ella misma la observaba, juzgando, burlándose, señalando errores que nunca había cometido. Intentó gritar, pero ningún sonido salía. Cada pantalla mostraba un mensaje: tu historia no termina, solo cambia de forma, no hay escape. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, el mundo parecía un eco de su sueño. Espejos empañados con huellas rosadas, teléfonos sonando con mensajes vacíos, y en cada superficie, la sensación de que alguien la observaba, siempre. La angustia se volvió rutina y la necesidad de encontrar respuestas la llevó a un punto de decisión. Investigar los orígenes de Pinkmet, seguir los rastros digitales que habían quedado de su ex y los moderadores, incluso si eso significaba adentrarse nuevamente en Tor y en la red más profunda de la Deep Web, donde nadie quería entrar y donde nadie había vuelto intacto. Echo sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Pinkmet no perdonaba la inacción. Con cada día que pasaba, su vida se fusionaba más con el sitio, y la delgada línea entre la realidad y la simulación digital se volvía imposible de distinguir. Preparó un plan. Entraría nuevamente en Tor, rastrearía los mirrors, los subforos ocultos y los moderadores, y buscaría cualquier fallo en la red que pudiera cerrar el sitio de una vez por todas. Lo que no sabía era que Pinkmet la estaba esperando. Esa noche, encendió su computadora y accedió a un mirror oculto que había descubierto en un correo misterioso. La interfaz era distinta, más íntima, más directa. Al cargar, aparecieron todos los videos, cada recuerdo de su vida, mezclado con imágenes de otros usuarios que habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Una ventana de chat se abrió automáticamente. El mensaje era breve, pero heló su sangre. Hecho, te estábamos esperando. Mientras leía, la pantalla comenzó a fragmentarse, mostrando su propio reflejo en decenas de ángulos, cada uno moviéndose de manera independiente. Una voz sintetizada surgió de los altavoces, mezclando los tonos de su ex, de ella misma y de desconocidos. Tu historia no termina aquí. Ahora eres parte de Pinkmet. Tu privacidad, tu pasado, tu presente, todo pertenece al sitio. Intentó cerrar la computadora, desenchufarla, incluso tirarla al suelo, pero era inútil. Las pantallas de todos los dispositivos del apartamento se encendieron a la vez. Teléfonos, tabletas, televisores.
Cada uno mostraba un video distinto de su vida y en todos aparecía ella, en situaciones privadas y cotidianas, editadas para que parecieran grotescas, ridículas y amenazantes. Sus vecinos comenzaron a llamar, preocupados por ruidos extraños y luces rosadas que emergían de su hogar, pero al llegar no había nada visible. Solo la sensación de que alguien observaba desde adentro y que nada ni nadie podía intervenir. En un intento desesperado, Echo siguió las instrucciones de un archivo oculto dentro del Mirror, un procedimiento para limpiar su desastre. Con manos temblorosas, ejecutó una serie de comandos que supuestamente borrarían todos los videos, todas las cuentas y todos los mirrors del sitio. Por un instante, creyó que funcionaría. La computadora se apagó, el silencio llenó la habitación y respiró con alivio. Pero fue solo un instante. Cuando abrió los ojos, vio su reflejo en el espejo del dormitorio. No era ella exactamente. Sonreía con malicia, movía los labios como si hablara, y detrás de ella se extendía un fondo rosa, como una neblina que consumía todo. La voz surgió de todos lados a la vez. Ahora eres la moderadora. Tu historia alimenta a Pink Meth. Bienvenida al ciclo. En ese momento, Echo comprendió la verdad más devastadora. Pink Meth no se podía borrar. No era solo un sitio, ni un virus, ni un conjunto de videos. Era un ente que vivía de la privacidad, del miedo y de la vergüenza. Y ella, al intentar escapar, se había convertido en su próxima administradora. Cada intento de destruirlo solo alimentaba su poder, y su propia existencia quedaba atrapada en su mecanismo. Desesperada, cerró todas las puertas, apagó todas las luces y trató de aislarse del mundo. Pero incluso en la oscuridad los espejos se empañaban con huellas rosadas y su reflejo aparecía en cada superficie, reproduciendo videos de ella misma, siempre vigilante, siempre activa, como si Pink Meth hubiera aprendido a vivir dentro de su propio cuerpo. Finalmente la resignación se apoderó de Echo. Mudarse, borrar cuentas, intentar escapar. Todo había sido en vano. Comprendió que la Deep Web no solo roba cuerpos o imágenes, roba almas. Pink Meth no destruye, corrompe y convierte cada fragmento de vida en un espectáculo perpetuo de humillación. Su privacidad, su identidad y su miedo se mezclaban, creando un ciclo interminable del que no había retorno. Echo se convirtió en leyenda, aunque nadie supiera su nombre real. Su historia se filtraba en foros ocultos, en hilos de Tor, como advertencia para los curiosos. Pink Meth espera. No busques venganza, no mires detrás del velo. Y mientras cerraba los ojos por última vez, los espejos de su nueva casa continuaron mostrando su reflejo, sonriendo con malicia, recordándole que ahora formaba parte de algo más grande, algo que sobreviviría mucho más allá de cualquier humano. La sustancia rosada que corrompe, que persigue y que nunca olvida. Pink Meth no mata cuerpos, mata la inocencia, la confianza, la libertad. Y en cada huella rosada, en cada reflejo distorsionado, sus víctimas viven eternamente, administrando la venganza que un día intentaron detener. No hay nada más engañoso que una compra en la Deep Web que aparenta ser inofensiva. Así lo aprendió demasiado tarde el usuario conocido como Kik299, un joven de 24 años, estudiante de informática y obsesionado con las fronteras digitales que prometían experiencias únicas fuera del alcance de los navegadores convencionales. El año era 2013, época dorada para la Silk Road, el mercado negro más famoso de la red oscura, un bazar donde podías conseguir desde drogas de diseño hasta documentos falsificados, pasando por servicios clandestinos que parecían sacados de una película de terror. Kik299 se había adentrado en ese laberinto virtual con la ligereza de quien cree que todo lo controla. Había comprado pequeñas dosis de LSD en papel secante, algún que otro ansiolítico raro y hasta un paquete de hongos psilocibios que le habían llegado a su apartamento en cajas de CD reselladas con cinta transparente. Pero su hambre de novedades crecía. Una madrugada, tras navegar por páginas ocultas entre enlaces rotos y foros repletos de paranoia, se topó con un anuncio minimalista. Dustbuster, experiencia única, mente soplada garantizada. Entrega discreta, no había fotos reales, solo una silueta negra de un aparato que parecía una aspiradora de mano. El texto incluía una promesa inquietante. Verás el polvo de tu mente desaparecer. El precio,
0,003 BTC, unos $30 en ese entonces. Para Kik 299, aquello sonaba como una broma surrealista, o tal vez un tipo de droga camuflada en un objeto doméstico. Entre risas nerviosas y la adrenalina de la curiosidad, pagó. 2 días después, el paquete llegó. Un sobre marrón, sin remitente, con la textura áspera de algo que había viajado demasiado. Al abrirlo, encontró un Dustbuster usado, con marcas de óxido en el tornillo del compartimento de la batería y polvo acumulado en las rendijas. La decepción inicial lo hizo lanzar el aparato sobre la mesa, convencido de que había sido estafado. Pero la intriga pudo más. ¿Por qué alguien vendería algo así en Silk Road? Cuando conectó el dispositivo al cargador, el motor respondió con un zumbido ronco, como un insecto atrapado en un frasco de cristal. El olor que emanó de la boquilla lo hizo retroceder. Una mezcla entre tierra húmeda y metal oxidado, casi como sangre vieja. La curiosidad se transformó en repulsión, pero al abrir el compartimento de la batería notó algo extraño. Un chip de memoria micro SD envuelto en cinta negra, como si alguien lo hubiera ocultado a propósito. Lo insertó en su computadora y el sistema reconoció el dispositivo con un nombre siniestro: dustwitness.avi. Era un único archivo de video, apenas 12 minutos, grabado con una resolución granulosa y fija. Mostraba una habitación desnuda, iluminada por una bombilla que parpadeaba de forma irregular. En el centro, un cuerpo inmóvil y sobre él, una figura encapuchada que realizaba un ritual grotesco. Movimientos repetitivos con un cuchillo y símbolos pintados en las paredes con algo que parecía sangre. No había sonido humano, solo el mismo zumbido constante del Dustbuster que reposaba en el suelo frente a la escena, como si fuera el testigo principal del sacrificio. El horror recorrió su espina dorsal. Intentó borrar el archivo, pero cada vez que lo eliminaba, el video se replicaba solo, multiplicándose en distintas carpetas hasta llenar el disco duro con cientos de copias. La computadora se volvió inútil, saturada por ese testimonio infernal. Al reiniciarla, el fondo de pantalla se reemplazó por una imagen estática. La silueta encapuchada frente a la cámara, sosteniendo el Dustbuster hacia el espectador, como si apuntara directamente a él. Los días siguientes, algo peor comenzó a suceder. Cada vez que encendía el Dustbuster, el zumbido dejaba de ser un ruido eléctrico y adquiría la cadencia de un susurro articulado. Al principio era incomprensible, pero poco a poco las palabras se volvieron claras. «Límpialo todo, o te limpiamos a ti». El eco de esa frase se repetía en su cabeza incluso cuando el aparato estaba apagado. Sus noches se convirtieron en insomnio vigilante, esperando que algo se moviera en la penumbra de su habitación. Su paranoia escaló cuando, revisando el historial de su router, notó conexiones extrañas hacia servidores rusos y chinos. Su dirección IP ya no estaba oculta. Alguien lo había expuesto en foros clandestinos, y su nombre de usuario aparecía junto a coordenadas de envío, su dirección exacta. Una semana después, comenzaron a llegar más paquetes. No solo a él, sino también a sus vecinos. Cada caja contenía un Dustbuster similar, con variaciones, algunos con manchas negras, otros con pegatinas arrancadas, todos con el mismo olor rancio. Uno de sus vecinos, intrigado, lo encendió y 2 días después fue ingresado en urgencias tras un colapso nervioso. A la mañana siguiente, el apartamento estaba vacío. La familia se había marchado sin dejar rastro. Desesperado, Kik 299 intentó deshacerse del suyo. Lo subió a eBay como chatarra, por 1 centavo. A los 3 días, recibió un mensaje del comprador. «Gracias por el regalo. Ahora sé tu secreto». Su piel se erizó. No había compartido nada personal con ese comprador. ¿Cómo podía saber su secreto? ¿A qué secreto se refería? Al revisar su correo, encontró un archivo adjunto. Un video grabado desde su propia webcam mientras dormía, con el Dustbuster apoyado en su mesa de noche, encendido y zumbando. Desde ese instante ya no fue dueño de su vida. Cada noche, el aparato se encendía solo a las 3:15 de la mañana, vibrando con un murmullo cada vez más fuerte. Una madrugada, el zumbido se transformó en gritos metálicos. «Tu polvo eres tú, te aspiraremos hasta el hueso». El miedo lo llevó a huir, cambió de ciudad, abandonó su computadora y todas sus pertenencias, pero los paquetes seguían encontrándolo. En hoteles, en buzones de correos, en habitaciones alquiladas. Siempre un sobre marrón, siempre un Dustbuster polvoriento esperando su turno.
Se dio cuenta demasiado tarde de que no había comprado un objeto, sino que había aceptado una maldición en cadena, diseñada para propagarse de dirección en dirección como un virus físico. El archivo que había visto no era único. Cada aspiradora contenía su propio chip, con variaciones del mismo ritual, siempre con el Dust Buster como testigo. Finalmente, dejó de resistirse. Una noche, decidió encender el aparato y apuntarlo contra su propio pecho. El zumbido esta vez no formó palabras, sino un coro gutural que lo arrulló hasta perder la conciencia. Nadie volvió a ver a Kik 299 en persona. Pero en foros olvidados de la Deep Web, un nuevo vendedor apareció bajo el seudónimo Dust Witness, ofreciendo experiencia única, mente soplada garantizada, entrega discreta, y con cada compra, un nuevo Dust Booster viajaba por correo, buscando su siguiente huésped. En la Deep Web, las entregas no terminan con el timbre de la puerta, continúan en tus pesadillas, aspirando pedazo a pedazo tu cordura hasta que no quede nada que limpiar. Kik 299 pensó que podía escapar, pero cada intento de borrar su rastro lo hundía más. Las noches eran un desfile de insomnio. Los zumbidos del Dust Booster se filtraban incluso en sus sueños. Despertaba sudando, convencido de haber aspirado fragmentos de su propia piel, trozos de memoria que se esfumaban sin regreso. El verdadero terror no estaba en el aparato, sino en lo que despertaba dentro de él. Al mirarse al espejo, notaba su rostro más delgado, como si alguien lo hubiera estado limpiando desde adentro. Sus recuerdos se desmoronaban. Olvidaba nombres, lugares, incluso el sabor de la comida. Solo quedaba el eco eléctrico, una vibración que ya no distinguía de su propio latido. Fue entonces cuando el aparato habló con claridad, sin zumbidos, sin distorsión, como una voz humana surgida de la nada. Ya no eres usuario, eres testigo. El chip de memoria volvió a aparecer en su mesa de noche, aunque lo había destruido con un martillo semanas atrás. Al conectarlo en un cibercafé, descubrió un nuevo archivo, final_clean.avi. Era un video en tiempo real, mostrando la pantalla de la computadora desde la que él estaba mirando. En una esquina, podía ver su propia silueta borrosa, como si una cámara invisible lo observara. El archivo no se replicaba esta vez, solo mostraba una línea de texto que se actualizaba cada pocos segundos. El polvo eres tú. Acepta la limpieza y luego, por primera vez, apareció una cuenta regresiva. 0. Pantalla en negro. El Dust Buster en su mochila comenzó a zumbar sin batería, sin enchufe, como si una energía ajena lo poseyera. Kik 299 desapareció esa noche. En los foros de Silk Road, su perfil se activó una última vez, pero no para comprar. Su alias cambió a Dust Witness y publicó un anuncio idéntico al que lo atrapó al inicio. Dust Buster, experiencia única, mente soplada garantizada, entrega discreta. Desde entonces, nuevos usuarios relatan haber recibido sobres marrones en sus buzones, aunque nunca compraron nada. Algunos devuelven el paquete, otros lo ignoran, pero tarde o temprano todos terminan encendiéndolo. Y siempre, en el zumbido metálico, escuchan el mismo mensaje: límpialo todo, o te limpiamos a ti. Porque en la Deep Web los pedidos no se entregan en tu puerta, se entregan en tu mente, hasta que lo único que quede por aspirar sea tu cordura. Dicen que la Deep Web no es un lugar, sino un abismo. Un espejo invertido del Internet que todos conocemos, pero donde cada pestaña abierta es una puerta cerrada en el mundo real. Años de rumores han dado forma a leyendas urbanas, mercados negros, foros de conspiración, archivos imposibles y las infames Red Rooms, transmisiones en vivo de sufrimiento humano donde la moneda de entrada no es solo dinero, sino la cordura del espectador. Tas Diablo, un explorador obsesivo de rincones ocultos, jamás creyó en esas historias. Para él eran mitos creados por paranoicos, exageraciones para asustar a los curiosos. Había leído miles de hilos en Dread, el foro más temido y confiable de la red oculta, y aunque muchos aseguraban haber visto algo, nadie aportaba pruebas claras. Pero la semilla de la duda creció. Una noche, cansado de leer relatos ajenos, decidió buscar con la convicción de que, si existían, él mismo lo comprobaría. Encendió su computadora dedicada al anonimato, Linux modificado, múltiples capas de VPN, Tor en modo paranoico.
El zumbido del ventilador llenó la habitación mientras sus dedos recorrían con destreza los comandos. Tras horas de intentos y direcciones rotas, encontró un post nuevo en Dread. La sala roja eterna. Solo un enlace, solo una oportunidad. Un texto breve, sin respuestas, con un link encriptado que parecía casi un acertijo. El corazón le latió con violencia. Copió el enlace, lo descifró capa por capa, hasta que apareció una página en blanco con un contador regresivo en el centro. 001459, únete o muere solo. Las palabras brillaban en rojo. No había más botones que un espacio para introducir una cantidad en criptomonedas. El precio, 0,5 BTC. Demasiado alto para un fraude, pensó. Nadie gastaría tanto en una broma. El contador bajaba, 001342. Con los nervios temblando, TasDiablo abrió su billetera y envió el pago. La pantalla se oscureció. Un pitido agudo salió de los altavoces y la transmisión comenzó. Una habitación iluminada únicamente por focos rojos. Paredes manchadas de lo que parecía pintura fresca, pero el olor metálico que imaginaba le decía otra cosa. En el centro, una mujer joven atada a una silla, vendada, murmurando en un idioma desconocido. El chat explotó en la parte lateral. Corta el dedo meñique primero. Haz que grite mi nombre. Dame ese grito, la pago doble. El verdugo entró en cuadro. Una silueta alta, desenfocada, cubierta por una máscara pixelada intencionalmente. En su mano, un bisturí que brillaba con la luz roja. Con movimientos quirúrgicos obedecía cada instrucción del chat. Los gritos de la mujer atravesaban los altavoces y golpeaban el estómago de TasDiablo. Quiso cerrar la pestaña, pero la ventana se resistía. El cursor se movía solo, como si otra mano controlara su máquina. De pronto, su cámara web se encendió sin permiso. En la esquina inferior, apareció su rostro desencajado, con los ojos abiertos de par en par. El chat reaccionó en segundos. Bienvenido, @TasDiablo. Al fin un espectador valiente. ¿Quieres unirte al juego? El sudor le resbaló por la frente. Intentó apagar el computador, pero la pantalla mostró más que su rostro. En cuestión de segundos, su dirección IP, su ubicación aproximada, incluso una foto de su propia casa aparecieron en la transmisión, a la vista de todos los espectadores anónimos. El pánico lo paralizó. Arrancó el cable del router dejando su habitación en silencio, iluminada solo por el monitor negro. Se dejó caer en la silla jadeando, convencido de que todo había acabado. Pero entonces, su teléfono vibró. Una notificación tras otra, mensajes en aplicaciones desconocidas. Todos decían lo mismo. Subasta tu propia sala, te estamos esperando. Las horas siguientes fueron un infierno. Cada golpe en la puerta lo hacía estremecerse. Cada sombra detrás de la ventana parecía una amenaza. No durmió. Al amanecer reunió el valor para salir al pasillo de su edificio. Al abrir el buzón encontró un sobre rojo. Dentro, una llave USB idéntica a la que había visto colgada del cinturón del verdugo en la transmisión. Temblando la conectó a su computador. En segundos, una carpeta se abrió sola. Dentro había un único archivo de video. Una grabación de su propia habitación, tomada desde un ángulo imposible, como si alguien lo observara desde dentro de las paredes. TasDiablo retrocedió, incapaz de comprender cómo o cuándo fue grabado. El archivo finalizaba con una frase escrita en letras carmesí. El rojo no se mira, el rojo se vive. Desde ese día, todo cambió. Cada vez que apagaba las luces, un resplandor rojizo teñía las esquinas de la habitación. Cada reflejo en los vidrios mostraba una figura que no estaba allí. El mundo real se mezclaba con la sala roja, como si las transmisiones hubieran cruzado la frontera del monitor hacia su vida cotidiana. Los golpes en la puerta se hicieron rutina. Al principio eran esporádicos, luego cada noche, siempre a las 3 de la mañana. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, abrió de golpe con un cuchillo en la mano. El pasillo estaba vacío, salvo por una cámara instalada en el techo que no había estado antes, parpadeando con un punto rojo. Desconectó la energía de su apartamento, rompió el router, tapó la cámara de su laptop, pero nada cambió. El resplandor rojo seguía creciendo, filtrándose en los sueños, en los espejos, en cada superficie. Semanas después, el barrio entero comenzó a notar la luz carmesí que emanaba de su ventana. Los vecinos murmuraban, pero nadie se atrevía a acercarse. Una noche, un repartidor encontró en la puerta de su edificio otro sobre rojo.
esta vez con varios nombres escritos dentro. Eran los de sus vecinos. Alguien más estaba apostando, alguien más estaba mirando. TazDiablo ya no era espectador, era anfitrión. La cámara lo seguía a todas partes, invisible pero presente, transmitiendo cada segundo de su existencia a esa red imposible de espectadores anónimos. Y en un giro perverso, comprendió la verdadera naturaleza de la Sala Roja Eterna. No era un sitio, no era un stream. Era un virus que se instalaba en tu vida, un ritual digital que te convertía en espectáculo. El rojo ya no estaba en las pantallas, el rojo estaba en el mundo, y en algún rincón de la Deep Web, un nuevo enlace apareció en Dread. La Sala Roja Eterna, ahora en vivo, protagonista, @TazDiablo. El resplandor rojo en la habitación de TazDiablo no se apagaba, incluso cuando desconectaba todos los aparatos electrónicos. Era como si la luz viniera de dentro de las paredes, palpitando al ritmo de un corazón ajeno. Cada madrugada el sonido de golpes en la puerta se hacía más insistente. No eran vecinos, lo sabía. Eran ellos. Los espectadores. Una noche decidió enfrentar el horror. Se armó con un martillo y esperó las 3 de la mañana. Al sonar el primer golpe, abrió la puerta de golpe y lanzó un grito desafiante. El pasillo estaba vacío. Solo un sobre rojo en el suelo. Dentro un papel con letras negras. No eres el anfitrión. Aún eres el invitado. El turno está por llegar. Ese mensaje lo quebró. Creía haber entendido que él era ahora el show, pero no. Lo que vio en la pantalla había sido apenas un preludio. Los espectadores no querían observarlo, simplemente vivir. Querían verlo caer. La transmisión aún no había comenzado de verdad. Días después, la llave USB volvió a parpadear, aunque estaba desconectada del ordenador. La tomó con manos temblorosas y la arrojó al suelo, pero sin tocar el puerto, la computadora se encendió sola. En la pantalla, la interfaz de la Sala Roja Eterna se desplegó. Un chat frenético, cientos de mensajes de usuarios anónimos saludándolo, riéndose, apostando. La cámara de su laptop se activó sola y lo enfocó. Bienvenido de nuevo @TazDiablo, hoy empieza tu transmisión. El chat explotó con apuestas, cuánto resistiría, qué armas usarían, si gritaría antes de caer. TazDiablo quiso huir, pero cada puerta de su apartamento estaba sellada desde afuera. La ventana mostraba un resplandor rojo que cubría toda la ciudad. Comprendió que ya no importaba escapar, el escenario estaba listo. Entonces apareció la figura. La misma silueta desenfocada de la primera transmisión, solo que esta vez estaba en su salón. El verdugo levantó la cabeza y aunque el rostro seguía pixelado, TazDiablo sintió que lo conocía. En la máscara parpadeó su propio reflejo, como si lo obligaran a enfrentarse a sí mismo. Los gritos del chat pedían sangre. El verdugo alzó el bisturí. TazDiablo retrocedió, pero la cámara lo siguió como un ojo omnipresente. Cada rincón de su apartamento estaba ya colonizado por esa luz roja. De pronto, la pantalla mostró algo más. No solo lo observaban, también estaban transmitiendo la señal hacia afuera, multiplicándola, abriendo nuevas salas en miles de computadoras al mismo tiempo. Su rostro aterrorizado se convirtió en leyenda. El bisturí bajó. El grito de TazDiablo quedó atrapado entre las paredes rojas. La cámara no se apagó. El chat celebró. Y la transmisión continuó, ininterrumpida. Horas después, un nuevo hilo apareció en Dread. La Sala Roja Eterna, ahora en vivo. Acceso libre. Miles de usuarios entraron esperando ver el horror, pero lo que encontraron no fue a TazDiablo torturado. Fue algo peor, un ángulo de sus propias habitaciones, cámaras encendidas sin permiso, con el mismo resplandor rojo creciendo en las esquinas. Las Red Rooms ya no estaban en la Deep Web. Ahora estaban en todas partes, y el contador en cada pantalla comenzó a marcar 005959, únete o muere solo. Había algo extraño en la curiosidad adolescente de finales de los 90, una especie de hambre insaciable por descubrir lo oculto detrás de esas pantallas verdes, lentas y zumbantes, que se conectaban a Internet a través del rugido metálico de un módem dial-up. Era un sonido que parecía anunciar la apertura de un portal, no hacia un espacio de conocimiento, sino hacia un territorio sin dueño, donde lo que estaba vivo y lo que estaba muerto se mezclaba en el mismo pulso eléctrico. Ese fue el escenario donde un joven que se hacía llamar Fake-Fackington decidió ir más allá.
No le bastaban los chats de IRC llenos de bromas, así art y conversaciones triviales. Había algo en su interior que lo empujaba hacia lo prohibido, hacia lo que se escondía bajo la superficie. Y en esos años, cuando la palabra Deep Web todavía no había alcanzado notoriedad mediática, no era más que un rincón secreto de servidores olvidados, accesible solo a quienes se atrevían a seguir las migajas de enlaces oscuros. En uno de esos foros anónimos, lleno de discusiones sobre software pirata y mensajes escritos con mayúsculas malformadas, encontró un hilo peculiar. No tenía un título llamativo, solo un mensaje inicial que decía: «Deja aquí tus pensamientos, no importa si tienen sentido o no. El diario escucha». Intrigado, Fakington entró. Lo que halló fue una especie de diario colectivo, páginas interminables de confesiones sueltas. Alguien hablaba de su miedo a dormir, otro de cómo había robado un coche la noche anterior, otro de su obsesión por una vecina. Eran retazos inconexos, pero tenían un tono tan íntimo que daban la sensación de estar espiando la mente de desconocidos en tiempo real. Al principio, creyó que todo era un juego, gente aburrida inventando historias para llamar la atención, pero entre esas líneas apareció una entrada que le congeló la sangre. Hablaba de un crimen no resuelto en su ciudad, con detalles tan específicos que parecían sacados de un informe policial. Y lo peor, mencionaba una esquina por la que él mismo pasaba todos los días de camino al instituto. El corazón le golpeó el pecho como si quisiera escapar. No sabía si cerrar la ventana o seguir leyendo, pero el cursor se movió solo, llevándolo a un botón escondido al final de la página. Ver más. Clic. La pantalla se oscureció como si alguien hubiese apagado la luz de su cuarto. El ventilador de la CPU zumbaba más fuerte, y entonces, sin pedirlo, se abrió una ventana emergente. Era un video en directo. Una cámara web enfocaba una habitación vacía iluminada por la luz parpadeante de un fluorescente. Al fondo, casi fuera de cuadro, algo se movió. Una sombra borrosa, delgada, que parecía flotar más que caminar. Al principio pensó que era un fallo del streaming, un glitch de la transmisión, pero el sonido lo delató. Un susurro que se colaba entre los crujidos estáticos de la conexión. No podía distinguir palabras, solo un murmullo grave que vibraba en el estómago. Su instinto le gritó que cerrara la ventana. Movió el ratón con desesperación, pero el cursor no respondía. Era como si la máquina estuviera poseída. El susurro se hizo más fuerte, hasta que por un segundo creyó escuchar claramente su seudónimo. Fakington. El mundo se detuvo. Y entonces, como si la sombra supiera que lo observaban, se giró hacia la cámara. No había rostro, solo una mancha oscura, pero él juraría que lo estaba mirando directamente. Apretó el botón de apagado del monitor, del CPU, tiró del cable de corriente con manos temblorosas. Nada lo calmaba. Pasaron horas hasta que logró dormir, y aún así los susurros siguieron colándose en sus sueños. Al día siguiente, al encender la computadora, encontró un correo sin remitente. El asunto decía: «Ahora nosotros te vemos a ti». El cuerpo del mensaje era aún peor: «Te vimos mirando. Nosotros escuchamos tu nombre real. Y lo susurraremos hasta que respondas». El pánico se convirtió en paranoia. Escuchaba pasos en su casa cuando estaba solo, golpes suaves en la ventana por la noche, y cada vez que se acercaba a su webcam, le parecía ver algo reflejado en el cristal, como si hubiera ojos detrás del lente. Intentó olvidarlo. Dejó de usar IRC, evitó la computadora por semanas, pero no sirvió de nada. Los susurros lo perseguían incluso lejos de la pantalla. A veces, al caminar por la calle, creía oír su nombre susurrado entre la multitud. Otras noches se despertaba sobresaltado y juraba ver la sombra en la esquina de su habitación, inmóvil, observando. Finalmente, una madrugada, decidió enfrentarlo. Volvió al foro, buscó el diario, pero ya no existía. Solo quedaba un mensaje en letras rojas parpadeantes. «El diario te ha leído. Ahora tú eres parte de él». Fue en ese instante cuando la webcam de su propio ordenador se encendió sola. No había abierto ningún programa, ni siquiera estaba conectado a internet, pero la pequeña luz verde brilló, y en la pantalla apareció su cuarto, visto desde la cámara. Ahí estaba él, sentado frente al monitor, pero no estaba solo. A su lado en la transmisión se veía claramente una figura oscura inclinada hacia su oído, susurrando. Él giró la cabeza con un movimiento espasmódico. Nada. El cuarto estaba vacío, pero en la pantalla,
La sombra seguía ahí. Y entonces, la imagen se acercó, como si alguien del otro lado controlara el zoom, hasta que el rostro negro sin facciones ocupó toda la pantalla. El último sonido que escuchó fue su propio nombre, pronunciado con una claridad absoluta. Su nombre real. Desde esa noche nadie volvió a verlo conectado. Su cuenta en IRC quedó en silencio, y su computadora desapareció de su cuarto como si nunca hubiera existido. Solo quedó la webcam, abandonada en el suelo, aún encendida, aún grabando. Dicen que si encuentras el enlace correcto en la Deep Web, puedes toparte con aquella transmisión. Una habitación vacía, iluminada por un fluorescente. A veces aparece la sombra, a veces aparece él, sentado frente a la pantalla con los ojos muy abiertos, como si aún estuviera atrapado en el momento en que escuchó su nombre. Y si te quedas demasiado tiempo mirando, escucharás un susurro detrás de ti. No en la computadora, no en los audífonos, sino en tu propia habitación. Porque el diario no solo guarda secretos, los devuelve. Había algo extraño en la curiosidad adolescente de finales de los 90. Una especie de hambre insaciable por descubrir lo oculto detrás de esas pantallas verdes, lentas y zumbantes, que se conectaban a Internet a través del rugido metálico de un módem dial-up. Era un sonido que parecía anunciar la apertura de un portal, no hacia un espacio de conocimiento, sino hacia un territorio sin dueño, donde lo que estaba vivo y lo que estaba muerto se mezclaba en el mismo pulso eléctrico. Ese fue el escenario donde un joven que se hacía llamar Fake-Fackington decidió ir más allá. No le bastaban los chats de IRC llenos de bromas, así art y conversaciones triviales. Había algo en su interior que lo empujaba hacia lo prohibido, hacia lo que se escondía bajo la superficie. Y en esos años, cuando la palabra Deep Web todavía no había alcanzado notoriedad mediática, no era más que un rincón secreto de servidores olvidados, accesibles solo a quienes se atrevían a seguir las migajas de enlaces oscuros. En uno de esos foros anónimos, lleno de discusiones sobre software pirata y mensajes escritos con mayúsculas malformadas, encontró un hilo peculiar. No tenía un título llamativo, solo un mensaje inicial que decía: «Deja aquí tus pensamientos, no importa si tienen sentido o no. El diario escucha». Intrigado, Fake-Fackington entró. Lo que halló fue una especie de diario colectivo, páginas interminables de confesiones sueltas. Alguien hablaba de su miedo a dormir, otro de cómo había robado un coche la noche anterior, otro de su obsesión por una vecina. Eran retazos inconexos, pero tenían un tono tan íntimo que daban la sensación de estar espiando la mente de desconocidos en tiempo real. Al principio, creyó que todo era un juego, gente aburrida inventando historias para llamar la atención. Pero entre esas líneas apareció una entrada que le congeló la sangre. Hablaba de un crimen no resuelto en su ciudad, con detalles tan específicos que parecían sacados de un informe policial. Y lo peor, mencionaba una esquina por la que él mismo pasaba todos los días de camino al instituto. El corazón le golpeó el pecho como si quisiera escapar. No sabía si cerrar la ventana o seguir leyendo, pero el cursor se movió solo, llevándolo a un botón escondido al final de la página. Ver más. Clic. La pantalla se oscureció como si alguien hubiese apagado la luz de su cuarto. El ventilador de la CPU zumbaba más fuerte y entonces, sin pedirlo, se abrió una ventana emergente. Era un video en directo. Una cámara web enfocaba una habitación vacía, iluminada por la luz parpadeante de un fluorescente. Al fondo, casi fuera de cuadro, algo se movió. Una sombra borrosa, delgada, que parecía flotar más que caminar. Al principio pensó que era un fallo del streaming, un glitch de la transmisión, pero el sonido lo delató. Un susurro que se colaba entre los crujidos estáticos de la conexión. No podía distinguir palabras, solo un murmullo grave que vibraba en el estómago. Su instinto le gritó que cerrara la ventana. Movió el ratón con desesperación, pero el cursor no respondía. Era como si la máquina estuviera poseída. El susurro se hizo más fuerte, hasta que por un segundo creyó escuchar claramente su seudónimo. Fackington. El mundo se detuvo. Y entonces, como si la sombra supiera que lo observaban, se giró hacia la cámara. No había rostro, solo una mancha oscura, pero él juraría que lo estaba mirando directamente. Apretó el botón de apagado del monitor, del CPU, tiró del cable de corriente con manos temblorosas.
nada lo calmaba. Pasaron horas hasta que logró dormir, y aún así los susurros siguieron colándose en sus sueños. Al día siguiente, al encender la computadora, encontró un correo sin remitente. El asunto decía: ahora nosotros te vemos a ti. El cuerpo del mensaje era aún peor: te vimos mirando. Nosotros escuchamos tu nombre real, y lo susurraremos hasta que respondas. El pánico se convirtió en paranoia. Escuchaba pasos en su casa cuando estaba solo, golpes suaves en la ventana por la noche, y cada vez que se acercaba a su webcam, le parecía ver algo reflejado en el cristal, como si hubiera ojos detrás del lente. Intentó olvidarlo. Dejó de usar IRC, evitó la computadora por semanas, pero no sirvió de nada. Los susurros lo perseguían incluso lejos de la pantalla. A veces, al caminar por la calle, creía oír su nombre susurrado entre la multitud. Otras noches, se despertaba sobresaltado y juraba ver la sombra en la esquina de su habitación, inmóvil, observando. Finalmente, una madrugada, decidió enfrentarlo. Volvió al foro, buscó el diario, pero ya no existía. Solo quedaba un mensaje en letras rojas parpadeantes: el diario te ha leído, ahora tú eres parte de él. Fue en ese instante cuando la webcam de su propio ordenador se encendió sola. No había abierto ningún programa, ni siquiera estaba conectado a internet, pero la pequeña luz verde brilló. Y en la pantalla apareció su cuarto, visto desde la cámara. Ahí estaba él, sentado frente al monitor, pero no estaba solo. A su lado, en la transmisión, se veía claramente una figura oscura inclinada hacia su oído, susurrando. Él giró la cabeza con un movimiento espasmódico. Nada. El cuarto estaba vacío. Pero en la pantalla, la sombra seguía ahí. Y entonces, la imagen se acercó, como si alguien del otro lado controlara el zoom, hasta que el rostro negro sin facciones ocupó toda la pantalla. El último sonido que escuchó fue su propio nombre, pronunciado con una claridad absoluta. Su nombre real. Desde esa noche nadie volvió a verlo conectado. Su cuenta en IRC quedó en silencio, y su computadora desapareció de su cuarto como si nunca hubiera existido. Solo quedó la webcam, abandonada en el suelo, aún encendida, aún grabando. Dicen que si encuentras el enlace correcto en la Deep Web, puedes toparte con aquella transmisión. Una habitación vacía, iluminada por un fluorescente. A veces aparece la sombra. A veces aparece él, sentado frente a la pantalla, con los ojos muy abiertos, como si aún estuviera atrapado en el momento en que escuchó su nombre. Y si te quedas demasiado tiempo mirando, escucharás un susurro detrás de ti, no en la computadora, no en los audífonos, sino en tu propia habitación. Porque el diario no solo guarda secretos, los devuelve.